energías y seguir con la charla. También los pequeños diálogos que he tenido con algunas de ustedes en el recreo me dieron ideas para hacer esto más dinámico o más conversado, o que podamos, en todo caso, después, un poquito más adelante, abrirles a preguntas. Pero por lo pronto, algunas de las cuestiones que me plantearon en el recreo voy a tratar de incorporarlas acá, y también los y les invito a que hagan después comentarios. Bueno, ya empezaron los comentarios. ¿Sí? Hola, sería conveniente para todos, creo que la verdad que nos interesa todo, por eso estamos acá, que sea presencial, lo podríamos hacer presencial, porque la verdad que el interactuar entre ustedes y nosotros, a lo mejor otro hace una pregunta y no entra dentro del Zoom para poder contestar a todas las preguntas. Esa es mi inquietud. Bueno, acá estamos igual, pero dejo la pregunta para los organizadores. Bueno, entonces, retomando, habíamos hablado de estos campos de estudio, derecho penal, feminismos, que pocas veces se han encontrado, que cuando se encontraron tuvieron encuentros bastante conflictivos, donde hay poca reflexión de hibridación, hay poco tejido entre el derecho penal y la perspectiva de género, o es algo que se ha empezado a construir en los últimos años. En segundo lugar, presentamos entonces cuáles son algunas de las herramientas básicas para pensar con perspectiva de género y cómo éstas podrían ser incluidas en el análisis dogmático. Cómo podemos pensar entonces el consentimiento, cómo podemos pensar las causas de justificación, cómo podemos pensar las causas de inculpabilidad o el monto de la pena, que son estas grandes preguntas que atraviesan el derecho penal, con esta mirada de género. Entonces, el enfoque lo que propone es, por ahora, estas tres preguntas y ver cómo las trasladamos al análisis dogmático. Cómo generamos manuales de derecho penal que tengan perspectiva feminista. Cómo generamos mujeres involucradas en la dogmática penal que escriban sobre la manera en la que se interpreta este derecho tan masculinizado en la teoría pura y llana. Pero entonces ahora avanzamos en otra cuestión que tiene que ver ya no con la teoría, sino en este derecho penal en acción. Cómo ahora que tenemos a la teoría pensada con perspectiva feminista, o que nos hemos propuesto pensar a la teoría con perspectiva feminista, ¿qué hacemos cuando estamos adentro del sistema penal? Y acá he identificado entonces tres cuestiones que lo que hacen es, bajo el paraguas de la dogmática, el derecho penal y el sistema penal en general podría detenerse a reflexionar en estos tres estamentos: la atención a mujeres víctimas y victimarias, el trabajo con la prueba y la interpretación legal. Sí. La atención a las víctimas y victimarias y el trabajo con las pruebas. Tenés el caso, tenés las pruebas y la interpretación legal, ahí es donde se traba un poco. Creería que la legislatura tendría que modificar algunas leyes y el Poder Judicial agilizar las cosas, porque es donde se tranca, donde no avanza. Es decir, no salen las cosas cuando pasan 5 años, 6 años, 7 años, vos recién tenés una causa que fue hace mucho tiempo. Bueno, gracias por el comentario. Yo creo que más allá de esta cuestión, de esta crítica grande al sistema penal, la podemos desagregar, ¿no? Y como le contaba una compañera hace un ratito, bueno, a ver, ¿qué se hace para generar cambios que sean un poco más dinámicos o más rápidos o más
pronto. Bueno, a ver, los cambios culturales, los cambios sociales, la transformación de la cultura, nuestro malestar con la cultura no lo vamos a resolver en 5 años, en 2 meses, sino que lleva tiempo. Y por eso creo que lo que tenemos que pensar es en cómo estos cambios, digamos, en vez de hacer un recorte que no sea instantáneo, aunque de hecho podemos pensar que desde el ni una menos hasta ahora algunas cosas han variado en cómo funciona el sistema penal. Porque lo que no, digamos, o lo que yo me resisto a hacer es análisis que sean totalizantes, ¿no? Y que digan todo funciona mal y cuanto más mal estamos, entonces mejor para la causa de las mujeres porque tenemos más para batallar. Bueno, hay algo de los logros de estas luchas que hay que reconocerlos, y hay que reconocerlos para hacer pie, para pararnos sobre ellos y para seguir conquistando, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer entonces con esta cuestión es, más allá de la crítica al sistema en general, bueno, ¿dónde vamos a poner el foco de cómo funciona el sistema penal? Y yo creo que la atención de las víctimas todavía hay, y víctimas e imputadas, hay muchísimo para hacer, ¿no? Se trabó. Por ahí. Pobre. Bueno, una de las cuestiones que nos podemos pensar y que también se relaciona con una pregunta muy interesante que me hicieron en el recreo es, ok, fantásticas las capacitaciones, buenísimo todo lo que estudiamos en los libros, ahora, ¿qué se hace para que esto se transforme? ¿No? Y ahí es a donde la reflexión va a ver cómo se capacita y sobre qué se capacita, ¿no? Un buen ejercicio podría ser en este espacio es practicar una entrevista. Bueno, somos defensores, defensoras, viene una mujer imputada a un delito, ¿qué le preguntamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo indagamos? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, cuál es el espacio físico en el cual la atendemos? Entonces, acá es a donde yo lo que creo es que no es una justicia donde lo que nos interesa es la interpretación legal. Es una justicia que esté más cercana a la atención. Y más cercana a la atención, a las víctimas y victimarias, supone es esto, ¿no? Es pensar, ¿es lo mismo atender a una mujer o a una disidencia que a un varón? En los espacios de capacitación, en la Defensoría, en algún momento, hace unos años, cuando se hacía esta pregunta, yo preguntaba, bueno, ¿y ustedes en las defensorías atienden? ¿Cómo atienden a las mujeres y cómo atienden a los varones? ¿Qué diferencia hay? Y entonces todos levantaban la mano y decían, ninguna diferencia, atendemos a todos por igual y le damos la misma atención. ¿Ok? No, digamos, no es la misma atención. Las preguntas que le hacemos a la mujer víctima, a la mujer imputada, son diferentes a las que hacemos a un varón. ¿Por qué son diferentes? Porque la experiencia de las mujeres, porque la pregunta de las mujeres, porque el razonamiento contextual nos obliga a estar atentas a otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarle básico si está embarazada o no embarazada. Puede ser un hecho visible o no visible, pero que cambia sustancialmente en el ámbito del derecho penal la respuesta que se le va a dar. Podemos preguntar, y pregunta que se omite en todas las entrevistas. Podemos preguntarle, entonces, si tiene hijos, hijas. De hecho, una mujer imputada en una causa penal va a estar mucho más preocupada por la situación familiar que por su situación procesal. Cuando una indaga, entonces, y trabaja con defensores y defensoras sobre esta cuestión, lo que termina apareciendo es que cuesta mucho más defender a una mujer que a un varón, porque hacen más preguntas, porque generan, digamos, porque llaman más desde la cárcel, porque están más preocupadas por su salud, porque requieren atenciones que la cárcel no les puede dar. Entonces,
experiencia de las mujeres, pregunta de las mujeres, razonamiento contextual aplicada a la atención en el caso. ¿Cuáles son entonces las consideraciones que no pueden faltar? ¿Qué es alguna de las preguntas que no podrían estar ausentes? Ah, puse lo mismo. Bueno. ¿Qué piensan ustedes que no debería faltar en una entrevista con una mujer y disidencia? Perfecto, empezamos por la arquitectura, pensamos por privacidad, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones? Y yo acá creo que también hay que hacer una cuestión de, digamos, un parate. No es entonces que por garantizar que tenga un vaso de agua o por garantizar que tenga un espacio privado, entonces damos una buena atención. Tenemos que, digamos, dar una asistencia legal, tenemos que dar una atención, si somos del Ministerio Público Fiscal, que se corresponda con los derechos que le caben a las víctimas, etcétera, etcétera, pero hace también, ¿no?, a una mejor asistencia, a un mejor acercamiento de la Administración de Justicia ese lugar de encuentro. Ok, la confianza, ok. Pero entonces este punto de la entrevista, ¿no?, y pensando en cómo transformamos las prácticas, es qué enseñamos en las facultades para que, más allá de explicar lo que es la primera declaración de la imputada o el imputado, o la declaración, o acompañar a una víctima a hacer una declaración, cuáles son los derechos que les corresponden, es qué hago cuando la víctima se pone a llorar y no quiere hablar, o qué hago cuando la víctima se desmaya, o qué hago cuando el juzgado quiere enfrentarla y hacer un careo con el imputado. Entonces, estas reflexiones sobre la atención son fundamentales en este campo del cuadrilátero, que insisto con esto, no quiero que nos quedemos, al menos en el fondo de nuestra cabeza, tiene que estar esta discusión política e institucional de marcos regulatorios, pero hoy pensamos en ese cuadrilátero, sí. Una de las cosas con las que me encuentro a menudo, o que nos encontramos a menudo, creo yo, a todas cuando representamos a la víctima, es el no poder decir lo que el victimario le dice. Me insultó. No, pero tenés que decir las palabras. No lo pueden decir. Entonces, mi duda siempre es cómo generamos o nosotros la confianza para que en esa declaración testimonial de víctima, que tenemos al abogado o defensor presente, que está como ahí encima, y nosotros no podemos, o sea, porque puede llegar a tomar como una instrucción, cómo se maneja esa situación, digamos, de decir que te dijo: te voy a matar, hija de puta, no sé, por decir algo, disculpen el lenguaje, digamos. Perfecto. Bueno, vuelvo a traer a mi campo, que es el ámbito de los espacios de capacitación en defensoría, ¿no? Bueno, no me habla. Bueno, no es una entrevista la que hay que hacer, van a ser varias entrevistas, digamos, ¿no? Entonces, si lo convertimos al ámbito de cómo opera un fiscal, hace ya unos cuantos años, una de las primeras cuestiones que se observaba en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que tenemos un código que es muy, muy viejo. Entonces la policía va y le notifica al imputado que existe una denuncia en su contra. Entonces, ¿cómo se ordenaba o cómo se hacía esa primera diligencia? Bueno, la mujer iba y declaraba y decía: mi marido está ejerciendo violencia, me ha golpeado, me fracturó la mano, necesito que ustedes intervengan. Y la mujer vuelve a su casa, en la que vive con el marido. Entonces llega el policía a notificarle al marido que existe una causa en su contra y le deja la notificación a la mujer, para que la mujer se la pase al marido y él, ¿no? Entonces, esta cuestión de la atención primaria para no caer en esta situación de discriminación, la tenemos que pensar desde lo más básico para contextualizarlo y pensar: no podemos entonces notificar
una diligencia de la misma manera que hacemos los otros casos. No se puede investigar la violencia de género como se investiga un robo, porque es distinto. Pero esta cuestión es cómo hacemos que ese sentido común, digamos, una vez que esté generalizado, una vez que comprendamos y que se entienda la situación de la violencia, ingrese a la práctica de los tribunales. Podemos hacer los ejercicios de práctica en estos espacios, o podemos también, en grupos más pequeños, después de aquí, pensar en todas esas tareas que tenemos, como decía uno de los expositores en la presentación, tan automatizadas y tan manejadas con inercias y con métodos que son neutrales y que no tienen estas experiencias. Entonces, lo que decía la compañera es, bueno, ¿cómo hago para generar esa confianza? ¿Cómo interrogo sobre la violencia? ¿Cuáles son las consideraciones que no pueden faltar? Bueno, trayectorias vitales, trayectorias familiares, que son esos espacios domésticos en donde el rol de la mujer en general, y esto no es todas las mujeres, pero en general, tiene algunas especificidades. Entonces, la relación con familia, la relación con el estudio, la relación laboral, las posibilidades de crecimiento en general, la trayectoria vital en el más largo plazo hace entonces a la singularidad de género. ¿Cómo se consigue esto? Muy probablemente no sea una entrevista, muy probablemente sean muchas entrevistas. Y lo que decía muy bien la compañera es cómo interrogo sobre la violencia. Y ustedes saben que durante la dictadura, algunas de las razones por las cuales la violencia sexual se mantuvo silenciada es porque no se le preguntó a las mujeres directamente si habían sido víctimas de violencia sexual. ¿Y por qué no se les preguntó? Por ahí, ni a las mujeres ni a los varones, ¿no? Pero no se les preguntó porque no se sabía cómo preguntar, o porque no se imaginaron que podía suceder esos hechos, o porque cuáles son las razones por las cuales esa indagación no ocurrió. Pero hoy, quizás haciéndolo como una metáfora, una analogía, es cuando uno atiende a una persona que sufre violencia institucional, no le pregunta, ¿sufriste violencia institucional? Porque la persona no va a entender lo que es la violencia institucional, ¿no? Entonces, como esta premisa de la experiencia de las mujeres nos muestra que muchas veces naturalizamos algunos eventos que son extraordinarios o que deberían tener la atención del derecho y que en general no se los da, no se le pregunta, ¿te insultó o te maltrató? Bueno, te insultó podría ser un escalón más abajo, pero no se le pregunta, ¿sufrís violencia de género? Bueno, esta no es una pregunta para hacerle a una mujer en una primera entrevista, ¿sí? Y entonces es como desagregamos esa pregunta. ¿Te insulta? ¿Podés manejar tu dinero? ¿Podés salir con amigas? ¿Podés, te ha, no sé, golpeado? ¿Te revisa el teléfono? Etcétera. Es decir, lo que supone, se me pasó de filmina, lo que supone este cuidado en la atención es mucho más que la interpretación legal, ¿se entiende? No es solamente la cuestión de pensar entonces en la ley, sino cómo va a operar esa ley. Esa ley nos dice que tiene que ser un trato igualitario, pero bajémoslo a la práctica y pensemos en cada una de esas cuestiones que inciden en el proceso. Sí. Sí, un agregado nomás para ponernos en nuestro contexto jurisdiccional y territorial. ¿Qué protocolo hay para atender a las mujeres y a las diversidades de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas? Nosotros estamos trabajando, y vamos a presentarlo el 29 del mes que viene, a un protocolo para los 3 poderes y los distintos organismos del Estado para tener un protocolo de atención a los pueblos, digamos. Eli González,
que es una señora que está en el área de traducción, me decía que tuvo que acompañar a una víctima que estaba en Entre Ríos y que se negó a hablar. Y esto le decían, lo que acabas de decir vos, no habla, no habla, no habla. No había un protocolo, no había gente que comprendiera que tienen una cultura que debe ser interpretada de acuerdo a sí misma. No habla, no ejecuta las cosas que vos le preguntás, por más que le hagas preguntas a Minua, es como decías vos anteriormente, están con los familiares, y los familiares también están, porque viven todos en una casa precaria, entonces ahí tenés el problema que vos, por eso yo te decía, el espacio, la confianza, eso es lo que vos tenés que generar en la víctima para que te pueda, que vos seas la confidente y que te pueda contar. Sí, ahí, digamos, para ya meternos en otro tipo de discusión que, bueno, es más difícil, pero bueno, dejo ahí la semilla, es cuánto de paternalismo hay en esa entrevista, ¿no? Y eso también es un límite cuidado. No es entonces, no que sufriste violencia de género, no que entonces, ¿no? En cuánto se coloca y se asume una vulnerabilidad que no es propia de quien está asistiendo a buscar una respuesta, ¿no? Y en eso también es cómo se construyen las identidades, y en eso nuestro derecho va, digamos, o va generando está horadando ahí en ese punto. Entonces, en general, creo yo que en las universidades no nos hemos ocupado de esta atención primaria, que es un espacio donde se juega el derecho. Yo contaba que hay en universidades norteamericanas donde se utiliza, así como está el concurso de alegatos, el concurso de juicio, el concurso de la entrevista previa. Y es cómo, digamos, quién hace las mejores entrevistas previas y cómo eso determina el éxito o el fracaso del caso, ¿no? Ese primer momento, ¿qué tiempo le doy al justiciable o a la persona que busca la atención? Y ese filo entre respeto, este es un concepto feminista, autonomía relacional, ¿no? Digamos, ¿cuánto hay de paternalismo y cuáles son las preguntas que, sin ser perfeccionista, apuntan a la construcción y a la evocación de la autonomía de quien tengo enfrente? Esa es una mirada feminista, esa es una práctica mínima, básica, que debería ser o estar presente cuando el sistema penal se pone en marcha. Bueno, yo quiero opinar. Sí, yo voy a las herramientas. La justicia cuenta con herramientas como, por ejemplo, los peritos traductores. En las comunidades indígenas contamos con 50 peritos traductores, pero ¿qué pasa? Muchas veces que no los abogados y los que están en el tema jurídico no usan esas herramientas para que se pueda llegar a juicio en casos de violencia de género o en casos de violaciones de niñas. Muchas veces las niñas, tanto como las mujeres indígenas, muchas veces ellos no pueden hacer el proceso de su juicio por este motivo, porque llegan a la justicia y a no llamar a los peritos traductores, ese juicio queda nuevamente en la nada. Por eso, bueno, yo escuchaba ya, tiene razón, que las comunidades indígenas, cuando ellos van a declarar si él no tiene su par, o sea, el mismo indígena de las distintas etnias que son Mocoví, Huichí, Com, no va a hablar, no va a contar lo que le pasó. Viene del medio del monte chaqueño y al llegar delante de un abogado, para él o para ella es totalmente una persona
totalmente desconocida y no va a hablar de ninguna manera sin que se haya presentado el perito traductor. Por eso muchas veces nosotros, los peritos traductores, estamos muy olvidados. Nosotros, nuestro pago sale cada 4 o 5 años. Muchos lo hacemos porque queremos acompañar a las víctimas en estos casos, ¿no?, de violencia de género y de violaciones y etcétera. Estamos por eso, pero la misma justicia no ocupa esas herramientas en el tema de violencia de género. Por eso yo quería hacer este pequeño detalle, ¿no?, que los abogados también podrían pedir estas herramientas para que nosotros, las mujeres, o tanto varones o tanto como niñas, puedan tener una ejecución de juicio. Hasta ahí nomás mi opinión. Hace tiempo nos tocó tener una entrevista con una integrante, UNE integrante del Poder Judicial, que preguntábamos cuánto había de población de pueblos originarios en el sistema penal, y nos comentó que no preguntaba porque la ley era igual para todos, ¿no? Entonces, esta cuestión es también importante, y gracias por traerla a colación, ¿no?, por traerla a la mesa. ¿Había otra mano levantada por allá? Estefanía. Sí, yo. Bueno, mezclando un poco las opiniones, yo tuve la oportunidad de ir al servicio penitenciario, Alcaldía de Mujeres, y entrevistar a varias mujeres que estaban condenadas. Serían estas mujeres que cometieron delitos y fueron condenadas por homicidio. Homicidio a sus hijos sería. Bueno, lo que tenían en común estas mujeres, todas por el mismo delito, eran que todas eran madres, muchos hijos, madres pobres con muy poca educación, y todas también tenían esta característica, que eran mujeres violentadas. O sea, se repetía este número y todas estaban condenadas a cadena perpetua. Bueno, en las entrevistas, bueno, ellas se comunicaban muy poco, con pocas palabras, y para llegar a esos datos tenía que hablar en un lenguaje muy simple y buscando alternativas para ver que ellas entiendan, porque por ahí nosotros, yo soy abogada, nos manejamos o aprendemos por estos estudios a hablar de una manera que bueno, la otra persona no comprende. Y bueno, el lenguaje también es muy importante, además de cómo comunicarse y tomar confianza con la otra persona. Nada de eso. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Avanzo un poquitito, ¿puede ser? Y bueno, ahí hay otra persona que pide la palabra. Gracias. Bueno, sí, yo justamente compartiendo un poco con lo que decía la señora con respecto a las herramientas que el Poder Judicial cuenta en cuanto a la comunicación, que es algo realmente, es uno que yo siento, veo y lo vivo con respecto a la comunicación con las personas sordas. También es un mundo como una comunidad aborigen, y que realmente también, aparte de sentir la violencia, de vivir violencia ya de género por no poder comunicarse o por no poder ver que hay personas dentro del ámbito del Estado que no está capacitada en lenguas de señas, ya sufre violencia de género. Y el hecho de llegar a tener una situación de violencia con su pareja, con la familia, con el contexto social de donde les toque, o trabajar muchas veces que no se pueden comunicar porque ese es el espacio que ellos ya sufren, violencia de género. Y entonces a veces yo me pregunto, ¿no?, porque es nuestra lucha desde el área de discapacidad del Poder Legislativo, donde soy empleada de ese lugar, y realmente luchamos para que se pueda integrar a través de la ley de la inclusión, que se pueda trabajar más en la capacitación en lenguas de señas en el Poder Judicial más precisamente. Así que nada, eso quería compartir y también aprovechar el momento para exponer este tema de la comunicación.
Gracias. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Sí, esto está inmerso en la cuestión de las destrezas en la enseñanza del derecho y qué destrezas necesitamos abogados y abogadas, más allá del conocimiento del derecho, ¿no? Necesitamos tener un buen registro de comunicación con los otros y las otras. Bueno, pasando entonces a esta cuestión de la atención primaria, la puerta de entrada, pensábamos en derecho penal. Hola. Ay, perdón, no me di cuenta. No, disculpe usted. Antes que nada, mi reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer. Y no, me estaba planteando acerca de una cuestión. Si las denuncias en primera persona tienen el mismo valor que las denuncias en tercera persona. ¿Valor en qué sentido? ¿Valor probatorio? Porque hay muchos casos de violencia donde la mujer que padece violencia nos anima a recurrir a un lugar para hacer la denuncia o la exposición así, y hay tendencias a confiar esas situaciones intrafamiliares a otras amigas o vecinos o... Sí. ¿Cómo es la cuestión esa, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí hay dos cuestiones para pensar. Uno es a nivel de qué es lo que dice la ley, si es válida y el valor probatorio que tiene esa denuncia, y otro es lo que desencadena la denuncia de un tercero respecto de una mujer víctima. Y se relaciona un poco con una pregunta que me hicieron en el recreo sobre un caso que tuvo una fuerte resonancia pública, donde el fiscal, con acuerdo de la víctima, firmó un acuerdo de juicio abreviado. Y en el marco de ese acuerdo puso una frase tomada de un manual de derecho penal de la década del 60, inadecuada, que no correspondía, y se reabrió la discusión sobre el juicio. Entonces acá la cuestión tiene que ver con autonomía, ¿no? Autonomía de la mujer. Una cosa es lo que puede hacer un particular y una cosa es lo que puede hacer un funcionario del Estado. Una cosa es lo que puede hacer un familiar, un vecino, un amigo, una prima, y otro es lo que le corresponde al funcionario estatal. Y creo que muchas de las cuestiones nos interpelan, o quienes trabajan en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal están pensando, bueno, a ver, ¿qué hago yo o qué aplico yo de lo que se dice acá para resolver este caso, ¿no? Y más allá de eso, la propuesta es que lo pensemos, a ver, cuáles son los principios y los valores que están en juego. Pensemos entonces en esta dicotomía, igualdad, diferencia, experiencia de las mujeres, pregunta de las mujeres, qué es lo que dice nuestro Código Penal, qué es lo que dicen los códigos procesales y que modifican en alguna medida el régimen de la acción. Nuestro Código Penal dice que hay ciertos delitos que se inician por instancia privada. Lo llevo al campo del derecho penal, pero lo podemos trasladar al campo del derecho civil también, ¿no? La cuestión es, ¿valdría entonces, por qué existe una norma que regula la acción del delito de violación como una acción privada? Y podemos encontrar que las raíces históricas de esta norma son unas raíces que están bien arraigadas en la idea de minimizar la violencia sexual, de invisibilizar la violencia sexual en el ámbito de las familias y en generar desincentivos para la persecución de las violencias en esos espacios. Entonces, toda la retórica de lo privado está en juego en esa cláusula del Código Penal que dice que la violencia sexual solamente se investiga a instancia de parte, ¿sí? Ahora, la discusión que podemos tener entonces es si deberíamos abogar por una reforma que reconozca que esto es un problema público, que es un problema serio, que es un problema que merece la atención del Estado. Y ahí es a donde se parten las aguas en el feminismo o en los feminismos y
digamos, bien que se partan las aguas y que se genere el debate. Y la idea no es aquí, digamos, reproducir todo el debate, pero sí dar una explicación de lo que se puede encontrar en la teoría. Una de las cuestiones es decir, ok, esta norma tiene esta raíz que es patriarcal, tiene esta raíz arcaica, decimonónica, que, como explicaba Soler, intenta evitar el estrépito del foro, para que la mujer, para que no se ponga en conocimiento de la sociedad que esa mujer perdió su virginidad o que perdió su honor y que por lo tanto después sea difícil entonces que pueda casarse, ¿sí? La cuestión es si esa norma tiene el mismo sentido patriarcal que tenía en el siglo XIX a lo que es ahora, ¿no? Y si modificándola, entonces estamos beneficiando o perjudicando a las mujeres, ¿sí? La cuestión es, ok, puede haber tenido este sentido, pero hoy por hoy esa decisión en manos de la mujer, por ahí lo que evita es otro tipo de revictimización y puede incluso, más allá de lo que ofrezca el sistema, tomar ella la decisión de si quiere pasar por aquello que el sistema hoy por hoy le da, que necesita ser transformado, que los operadores judiciales tienen que atender mejor a las víctimas de violencia sexual, que tiene que haber todos los dispositivos para, además, que reciba la asistencia psicológica y médica que corresponda en el caso, pero que toda esta cuestión nos la llevaríamos puesta si generamos mecanismos para que cualquiera vaya a denunciar que la mujer sufre violencia o que la mujer ha sido víctima de un ataque sexual. No le estoy respondiendo a la pregunta, lo que sí estoy poniendo en el centro es a la mujer, en qué medida esto previene la violencia, en qué medida esto no genera mayores dificultades para la vida de esta mujer, ¿no? Y esto es algo que me imagino que los operadores judiciales lo tienen presente cada vez que tienen que resolver si conceden o no una suspensión de juicio a prueba en el caso de violencia de género. ¿Cómo hago para supervisar? ¿Cómo hago para verificar que digamos, la situación de darle la probation no pone en riesgo a la mujer o si se perjudica más el caso de no dársela, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, uno de los problemas que tiene nuestro derecho es que juega mucho con darle la voz a la víctima para después hacer lo contrario de lo que la víctima expresa de manera autónoma, ¿no? Y bueno, mucho es cuáles son las condiciones en las cuales se da esa declaración, cómo está pensado el espacio, cómo pensé que esa expresión refleja la autonomía de quien la expone. No estoy dando una respuesta, lo que sí estoy poniendo en el eje de su pregunta es, ¿esto beneficia o perjudica a la mujer? ¿Y quién está haciendo esa valoración del riesgo? ¿Lo hace el primo, la prima, que no sabe la reacción que va a tener, que no sabe las consecuencias que puede generar para su familia, para ella y para sus hijos e hijas? Y bueno, ¿y quién tiene los costos de una decisión de esas características? ¿Que hay mucho para hacer en ese terreno? Sí, hay mucho para hacer, hay mucho para cambiar, pero la cuestión es, más allá de principios generales que serían ideales para todos, que sería la erradicación de la violencia, bueno, tenemos una lucha que es a largo plazo y tenemos una que es una cuestión de este momento, del sistema que tenemos hoy y de las respuestas que el sistema le puede dar hoy a una mujer víctima de violencia y no usar a esa mujer como punta de lanza para la protección de todas a costa de que después sufra las consecuencias ella en carne propia. Y esa es, me parece, una, digamos, premisa básica, ¿no? No utilizarlas de medio para una lucha que tenemos que llevar todas. ¿Avanzo un poquito? Acá. Sí. Con respecto a lo que el señor le preguntó, desde una experiencia laboral,
Una vez se acercó una mamá a la comisaría de la mujer a erradicar una denuncia que su hija sufría violencia de género, tanto física como económica, y cuando se le consultó a la fiscal qué medidas tomar, dispuso que se le cite a la víctima y se le toma una declaración. La víctima, cuando vino, negó todo, tenía el mejor marido del mundo. O sea, eso pasa muchas veces. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo trabajamos para generar las condiciones para que, bueno, esté garantizada la igualdad en ese punto? Recolección de la prueba. Bueno, esto viene en línea de pasamos la atención, pensamos en la prueba, pensamos en esos operadores que van a estar funcionando y operando con este código penal, con un código procesal penal pensado neutralmente, pero que se va a aplicar a mujeres y disidencias. ¿Cómo recolecto la prueba? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar? La violencia de género no es lo mismo que un robo. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace para digamos, que esta recolección de la prueba sea adecuada? El ejemplo del policía creo que es básico y que muestra todo, pero también podemos pensar en otros supuestos de omisiones de buscar alguna prueba. No podemos, insisto, aquí caer en el eslogan o fíjense ustedes, ¿no?, de ir de un lado al otro de la discusión. Si nosotros pensamos que hace 15 años el sistema penal no le creía a la víctima y entonces decía dicho contra dicho, es de la declaración de la víctima contra la declaración de la imputada y entonces archivo y esto no avanza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que no podemos pasar es a decir, ahora le creo, entonces con la sola declaración de la víctima avanzo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer con ese esquema de trabajo es no vamos a llegar a una situación que favorezca la condena si la única investigación que hace el Ministerio Público Fiscal es recabar la declaración de la víctima. Porque el momento en el que el juez tenga que sancionar va a querer algo más que la sola declaración de la víctima. Entonces, por eso la recolección de la prueba es fundamental. Y por eso ciertos eslóganes que son fantásticos para la militancia y para las marchas, cuando los traducimos al proceso penal, se convierten en un zapato de plomo, ¿no? Entonces, el yo te creo hermana es buenísimo para digamos, la construcción colectiva, para el acompañamiento, pero el marco del proceso penal funciona con otras reglas. Y en esas reglas lo que hay que hacer es que los fiscales investiguen adecuadamente, que contacten a los testigos, que busquen las cámaras de seguridad, que se metan en el Facebook, que se busquen los WhatsApp, que intercepten las llamadas, que miren las cámaras de seguridad, que hagan investigaciones realmente exhaustivas. Esto es algo básico para quienes trabajamos con temas de violencia de género, pero a veces no son los funcionarios judiciales quienes conocen cada una de estas medidas y por lo tanto el ejercicio también de los litigantes es advertir sobre estas cuestiones, es seguir y repensar cada una de esas pautas de investigación. Entonces acá, después de la recolección de la prueba, viene la etapa de la valoración de la prueba. ¿Y cuánto entran a funcionar los estereotipos? ¿Cuánto entra entonces en juego la declaración de la víctima? Esto que les decía. Le vamos a dar una centralidad, es una, digamos aquí, sí, estamos con tiempo. Una de las, si nosotros estudiamos la evolución de la jurisprudencia interamericana, por ejemplo, en el año 1994 hubo un fallo que se llama Loaiza Tomaya contra Perú, en el cual, ¿alguno lo conoce? ¿El caso? Es un caso donde una mujer que fue acusada de terrorismo y en el proceso penal sufrió torturas, ¿no? Y durante el proceso, además, se comprobó, digamos, me corrijo,
En la investigación internacional se acompañó como prueba que ella le había mandado una carta a la hermana diciéndole que había sido víctima de violencia sexual. La Corte Interamericana dijo que la sola declaración de la víctima, por la naturaleza del hecho que ella denunciaba, la violencia sexual, no era suficiente para encontrar un responsable, ¿sí? Pero sí consideró que estaba probado que había sido ella en cautiverio víctima de tortura neutral. Toda una discusión teórica, ¿no?, vinculada con delitos en dictadura, ver si la violencia sexual es tortura o es una violencia sexual y le vamos a dar un nombre diferente. ¿Qué es lo que está en juego en esta distinción? Es algo que se podría discutir largo. Lo que quiero decir con esto es que en 1994 la Corte Interamericana dijo esto, la sola declaración de la víctima no basta, y años después la Corte dice la declaración de la víctima es muy importante. Pero esta manifestación de la declaración de la víctima es muy importante, lo que no nos tiene que llevar es a decir entonces todo lo demás no es importante, sino es importante, tenemos que escucharla de manera cuidada, tenemos que crear las condiciones para que esa declaración de la víctima tenga el espacio, digamos, de escucha razonable, pero lo que no podemos hacer es quedarnos solamente con la declaración de la víctima. Y en esto de la utilización de los estereotipos, una de las cuestiones debatidas también en el proceso penal es cuánto de la normativa procesal que nos rige es una normativa neutral, ¿no? Entonces, los códigos penales también aquí, vamos, de códigos penales que hablan de la sana crítica racional, es decir, de cómo el juez valora cada uno de los elementos de prueba con un razonamiento que permita concatenar cada uno de los argumentos, o si tenemos un sistema que dice a la declaración de la víctima le doy un punto, a la declaración del testigo le doy otro punto, a la declaración de un perito le doy otro punto, y entonces utilizo un baremo probatorio que está establecido, que está tasado. Eso se llama la diferencia entre prueba tasada y la sana crítica racional. El problema que tenemos con la sana crítica racional es cuando la sana crítica racional se utiliza criterios discriminatorios, utiliza los estereotipos, y ahí es a donde deja de ser racional. Muchas de las discusiones es el argumento del testigo único, es un argumento donde en realidad lo que se pone en juego no es la discusión de una, lo que está en discusión es el sentido de la racionalidad. Y muchas veces el sentido de la racionalidad está pensado con sesgos discriminatorios. Por eso lo que planteo aquí en la filmina es lo que hay que pensar es en una sana crítica racional que no sea discriminatoria. No es que estamos pensando en flexibilizar los estándares, lo que queremos es que no se apliquen criterios discriminatorios, que esas máximas de la experiencia que ingresan al proceso penal no estén basados en los criterios a la mujer le gusta que le peguen y por eso se queda en la casa, ¿sí? Esos son sesgos, son prejuicios que no tienen una base estadística que sea fiable, comprobable y que pueda ingresar a un proceso. Y como tal, deberían ser descartados. Y si se utilizan, eso es discriminación, porque deja a las mujeres sin esa protección. Tengo ahí una mano levantada, ¿verdad? ¿Por allá? Buenas tardes. ¿Qué hace que una situación, como dice usted, quién valora o cómo es la valoración, siendo que hay una víctima de una violencia física, hay pruebas, hay denuncias en instituciones nacionales y un grupo, no un testigo, sino 25 testigos, y que pasado un tiempo todavía no se resuelva la causa? ¿Qué hace? ¿Quién hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no se resuelve? ¿En qué momento hubo, no sé si un quiebre? No sé si me entiende la pregunta. Sí, en parte sí, y en parte es difícil la respuesta.
podríamos dar una respuesta institucional y una respuesta no institucional, ¿no? La cuestión es a dónde litigamos ese caso. Si lo seguimos litigando en la justicia, no me estoy refiriendo en el fuero, el juzgado, sino dónde se litiga, si se litiga en el ámbito de los tribunales o si es algo para litigar en el espacio público, ¿no? En esta cuestión de qué voz le damos a la denuncia pública. Una denuncia que ya está hecha ante los tribunales y una denuncia que se presenta entonces ante la sociedad en general. Soy víctima de violencia laboral, de género y por un superior inmediato. Soy docente y fue concretamente a puño cerrado y luego una patada. Fue año 2016, luego la segunda vez año 2017. Hice la denuncia en INADI. Tengo en penal, en civil, en administrativo porque soy docente. Estoy acá. La primera pregunta que me hicieron cuando llamaron, cuando yo me dirigí a la comisaría, ¿estás bien? Sí, estoy bien, porque yo denuncio, porque no permito que sigan. Le puse el freno. El caso. Gracias. Gracias a usted. Por el Estoy testimonio. haciendo porque justamente en la institución yo no permito que hagan lo que hicieron conmigo. Gracias, doctora. No. Bueno, por último, bueno, lo que tiene que ver con la investigación y el trabajo con la prueba, parte de la discusión, sí, ya voy, acá se retoma esta discusión de cómo se inicia el proceso, ¿no? Acción pública, acción privada, salida anticipada, no salida anticipada, medida alternativa, no medida alternativa. Y acá está en juego lo que decíamos a principios del siglo XIX, esa discusión llevada adelante por algunos abogados de las élites rioplatenses, porque digamos, el relevamiento no llegó hasta aquí, pero en las élites rioplatenses una de las discusiones era menos pena para la mujer. El caso este que está mencionado acá, que es Rantsev contra Rusia, es un caso donde dos varones plantean ante el Tribunal Europeo que el Código Penal ruso es discriminatorio porque prevé la pena perpetua para los varones, pero no para las mujeres, ¿no? Y la discusión lo que trae, digamos, piénsenla, la podemos trasladar al arresto domiciliario, ¿no? ¿En qué medida se podría decir que la ley de arresto domiciliario es discriminatoria para los varones? Lo que el fallo este trae a quien le interesa son votos divididos muy interesantes, donde finalmente avalan la idea de que no es discriminación una sanción diferenciada y explican los motivos por los cuales no se trata de una discriminación, sino de una distinción legítima, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos adelante de todo en estas, bueno, cuando pensamos discriminación en el derecho, qué distinción es legítima y cuál es discriminatoria? El Tribunal Europeo dice, esta es una distinción legítima porque las razones que explican que las mujeres no tengan una sanción perpetua tienen que ver con las características que tiene el encierro en general, el impacto diferente que tiene la cárcel para las mujeres y para los varones. Este es el argumento que se utiliza en este caso, que lo tenemos desarrollado también en alguna jurisprudencia interamericana, en idioma castellano, pero que acá tiene un nivel de profundidad mucho mayor. Sí, habían hecho Yo volví a la valoración de la prueba. Sí. Me pregunto y me surge el interrogante, ¿qué pasa con estos delitos de violencia sexual que pasó mucho el tiempo, que ya no tenemos otra prueba más que el testimonio de la víctima o testimonios de oídas que la víctima le pudo haber contado a alguien? ¿Qué pasa en esta situación con el tema de la valoración de la prueba? Sí, esos son los casos muy difíciles, ¿no?
para hacer y no me toca aquí, digamos, y me parece complejo entrar en la casuística, pero porque tenemos que ver cómo vamos a valorar ese testimonio, los sucesivos testimonios, cuál es su coherencia, cuál es al mismo tiempo digamos, la relación que tienen con los otros elementos del proceso. Lo que sí me parece importante, al menos de lo que usted rescata, es, bueno, hay otros testigos, ¿no? Hay un esfuerzo por buscar y por indagar. Yo creo que, a ver, parte del ejercicio digamos, que deberíamos hacer los feminismos es pensar que no todo se va a solucionar con el derecho penal y que por ahí hay hechos que no van a tener una respuesta en el derecho penal, y asumir eso, digamos, y asumir que hay algunas reglas que no nos van a favorecer en función de las particularidades que tiene el caso. Y acá es a donde también el asesoramiento es cuánto puede ser reparador en sí la denuncia más allá de una condena, que puede tener también, en función de la vivencia de cada quien, un lugar. Me ha tocado intervenir en el caso de una niña que tiempo después se lo cuenta a su madre y que ella dice, yo, por más de que esto no prospere, necesito contarlo ante un determinado lugar. Digamos, no el asesoramiento desde la mirada de la justicia, sino desde el acompañamiento de la víctima, explicándole las reglas son estas y lo que puede suceder es esto y esto. Y en la medida en la que se acerque a denunciar, sabiendo cuáles son las características y las reglas del sistema penal, creo que también nos va a permitir a los feminismos ubicar determinados reclamos o llevar los reclamos a las esferas, ¿no? Digamos, algunas batallas se dan en un espacio, otras batallas se dan en otro espacio y no podemos estar demandándole permanentemente al sistema penal, digamos, la conquista de derechos civiles, la conquista de derechos políticos. Estos los podemos conquistar en otro lado, creo. Pero sí, digamos, lo que va es la demanda de criminalización, esto lo dice Tamar Pitch en su libro Responsabilidades Limitadas, y que es con la lucha de sufragio y lo mismo, ¿no? Está bien, no renunciamos a una sanción penal porque esto nos va a significar, digamos, más riesgos de mantenernos en una minusvalía jurídica. Pero lo que no podemos hacer tampoco es ir a conquistar el campo del derecho penal para buscar derechos políticos, para buscar derechos civiles. Eso no significa que el derecho penal, digamos, no tenga problemas y que el derecho penal muchas veces haga oídos sordos a las demandas y a los cuestionamientos de las mujeres. Y esto es lo que hace que sea complejo. Y esto es lo que hace que entonces tengamos que debatir con profundidad y que tengamos que debatir con seriedad y que entonces no sea solamente una cuestión de pensar en grandes eslóganes, sino de, bueno, conocer el terreno del derecho penal, conocer las reglas, pensar en cuáles de estas reglas deberían ser transformadas y por qué, porque hay algunas que sí tienen que ser transformadas y por qué, pero al menos darnos el debate, ¿no? Y el ojo feminista va a estar puesto en detectar muchas vulnerabilidades. Y aquí los feminismos negros nos han enseñado muchísimo. ¿Conocen algún texto inspirador sobre esto? Hay un texto que es hermoso para la lectura que se llama El mito del violador negro, de Angela Davis, donde ella interpela a las feministas blancas y les dice: buenísimo toda su lucha contra la violencia sexual, lo que ustedes están viendo es el sexismo del derecho, pero no ven el racismo del derecho, no ven que esta persecución que ustedes promueven es una persecución que finalmente cae sobre la población de color negro, ¿no? Entonces, bueno, reconocer esas complejidades del derecho penal, reconocer que el género es un componente fuerte, pero hay otros también en juego.
Y si somos feministas, esto no lo podemos, no nos lo podemos llevar puesto, creo. Ahora estoy diciendo... ¿Por qué pensamos a los hechos de violencia de género difíciles, ¿no? Está dicho en todos lados, ocurren en espacios cerrados, sin testigos presenciales, en general bajo fuertes esquemas de sumisión, no haga la denuncia, digamos, temor a realizarlo. No siempre quedan registros de la violencia física, ¿sí? Las secuelas físicas no son siempre sencillas de probar, entonces todo esto hace que sea difícil. Una buena abogada explica esto ante una situación, puede dar cuenta de esto, puede explicar, puede ejemplificar los riesgos que tiene el derecho más allá de el esfuerzo que se haga en el litigio para la transformación de las prácticas de los tribunales. Por eso es también en una clasificación clásica y un poco de modé, se explica que hay ciertos obstáculos objetivos y subjetivos en la presentación de una denuncia, ¿no? Cuando decimos, bueno, bajo fuertes esquemas de sumisión, tiene que ver con cuesta mucho ir a hacer una denuncia. ¿Quiénes de acá sufrieron un robo? Que levanten la mano, o un hurto. Bueno, dejen las manos levantadas. ¿Y cuántos de los que están acá hicieron la denuncia? Bueno, ¿no? Digamos, hay una decisión en esto de ir a hacer una denuncia con respecto a un delito contra la propiedad, que se le pone el énfasis en la denuncia de la violencia. Bueno, hay, además de la dificultad general expuesta en el auditorio, hay algunos componentes de género fuertes que inciden en la decisión de no realizar una denuncia. Y por eso las estadísticas del INDEC también lo que muestran es que hay en la identificación de situaciones de violencia un número mucho más alto que aquel que se corresponde con las denuncias realizadas, ¿sí? Hacer la denuncia si es hijo de o es conocido y va a entrar por una puerta mientras vos estás haciendo la denuncia y sale por la otra. Y todos sabemos que es así. Bueno, por eso la idea es presentar un caso neutral y ponerle el componente de género. Si nos pasa con un robo donde no hay un elemento de género, ¿qué va a pasar cuando tenemos ese componente adicional, cuando se trata de denunciar a un familiar, cuando se trata de, poner quizás sobre, en conocimiento de la justicia, hechos que son más difíciles desde lo personal? Sí. Bueno, como es de público conocimiento, nosotras, por ejemplo, hemos sufrido diferentes clases de abusos tanto de la policía como de distintos organismos. La población trans, nosotras hemos hecho miles de veces las denuncias anteriormente, donde fuimos discriminadas y expulsadas, digamos, desde la comisaría sin darnos respuesta de ninguna denuncia. Venimos de otros tiempos donde la policía siempre nos excluyó de nuestros derechos y aún lo siguen haciendo. Así que, digamos, más experiencia que nosotros, como lo hemos sufrido sin ninguna ley que nos amparan en esos tiempos, que ahora lo tenemos, pero lo pasamos mal por parte de la fuerza. Digamos, prácticamente no nos creían ni la denuncia, ni nada, no tomaban la denuncia, pero nunca mandaban como expediente, solamente ellos lo resguardaban y por ser con identidades diferentes o con una elección sexual diferente, o por la identidad de género también hacia nuestra imagen, la misma policía nos discriminaba. Yo habré hecho miles de veces denuncias, pero vos te va a averiguar el seguimiento de expediente y no hay, en fiscalía no salta. Quiere decir que la policía misma se resguarda en ello
pero no solamente con nuestra población, en general, en todo género, digamos. Sí, sí, simplemente creo que hay, bueno, no sé, el trabajo que están haciendo como colectivo en esa identificación y en el seguimiento de esas denuncias. Algo para pensar es lo que se conoce como el índice de atrición de la justicia en general, ¿no? ¿Cuántas denuncias entran al Poder Judicial y cuántas llegan a una situación de condena, ¿no? Y llegan al final. Por eso justamente. Hay muchas que no llegan, ¿no? Pero esto lo podemos pensar neutralmente. En este caso, un buen, digamos, trabajo podría ser el índice de atrición de las denuncias que hace el colectivo LGBT. Si es distinto a el índice de atrición de otro tipo de hechos, ¿no? Digo porque cuando nos focalizamos en la corrupción, por ahí no tenés la variable de género, o tendríamos que hacer el cruce de corrupción con variable de género. ¿Cuántos casos de corrupción se corresponden con este colectivo que, no sé, es además se le exige o se le reclama no sé, algún tipo de contribución por transitar en determinados lugares o por no detenerlo o por lo que fuera, ¿no? Entonces, digo, no, porque lo que dijiste está perfecto, la cuestión es que no lo neutralices después. Es decir, no es solamente, puede no ser solamente corrupción. Y entonces la cuestión es ahí ver cuánto está en juego de que esa denuncia no avanza por la falta de credibilidad, por cómo se juzgan a esas identidades a partir de sus rasgos personales para restarle y minimizar los hechos de violencia o no creerles, ¿no? Entonces estos obstáculos subjetivos y objetivos representan cuáles son los objetivos, cuáles son los que están afuera en el sistema, y los subjetivos cuáles son los que son íntimos, personales, familiares, etcétera. Yo digo que es una clasificación un poco obsoleta porque siempre podemos convertir en objetivo aquello que es subjetivo, siempre podemos pensar en cuánta información falta para que las mujeres y disidencias conozcan sus derechos, sepan que pueden ir a denunciar, cuánta falta de acompañamiento, cuánta ausencia de refugios, cuánta carencia de programas y apoyos económicos pueden hacer falta para garantizar ese primer acercamiento a la justicia. Como les decía, los estereotipos son todo un tema, ¿no? Y acá quien ha trabajado muchísimo la cuestión es Federico Arena, que es un investigador del CONICET. Lo ha trabajado sobre temas de género, pero también sobre temas de poblaciones indígenas. Y lo que ha planteado básicamente es que también, así como se genera el fetichismo de la perspectiva de género, se genera el fetichismo del estereotipo, y que entonces todo estereotipo está mal. Y lo que él propone es reconocer que hay ciertos estereotipos que son razonables, ¿no? El estereotipo de la mujer cuidadora en el hogar puede tener un sentido negativo cuando en realidad esa mujer cuidadora del hogar no se siente esa mujer no se siente representada por ese estereotipo, ¿sí? Entonces ese estereotipo lo que tiene es limita su autonomía, limita su capacidad de salirse de esa descripción general que se hace o esa prescripción general que se hace de ella. Pero si nosotros pensamos en el arresto domiciliario, tenemos en realidad una base que habla de una mayor cantidad de mujeres dedicadas a la crianza o únicas responsables de hogar, ¿no? Entonces hay una base para pensar en esta idea de la mujer cuidadora. Ahora la cuestión es qué hacemos con esa idea de la mujer cuidadora y cómo esto puede ser utilizado para restringir o para proteger en algunos supuestos. Entonces los estereotipos no necesariamente son negativos. Este es como un análisis muy, si se quiere, purista y complejo de la discusión de los estereotipos, pero que me parece que vale la pena
introducirlo. La semana pasada Federico Arena publicó un manual sobre estereotipos en la Administración de Justicia y es todo un libro que está online, que lo puedo pasar después por si les interesa, ¿no? Es como los sesgos, digamos, hay un cruce con las neurociencias y de cómo se toman las decisiones en función de los sesgos y de los estereotipos y cómo esto influye en la justicia. Pero entonces, bueno, los estereotipos pueden tener efectos negativos y pueden tener efectos que son reconocibles y pueden ser descriptivos y normativos. Descriptivos son aquellos que supuestamente describen una determinada característica, ¿sí? Tienen una base estadística corroborada. Pero cuando no tienen esa base estadística se convierten en problemáticos, ¿sí? A las mujeres les gusta tener sexo por la fuerza, ¿sí? Bueno, esta idea de que entonces toda la violencia sexual tiene una, digamos, una prueba física, entonces va a estar en riña con esta concepción. Y los estereotipos normativos van a ser también aquellos que imponen determinados roles, ¿no? La cuestión es, en determinados grupos, cuando se construye una identidad, la idea de en determinada población indígena la iniciación sexual es a los 12 o la iniciación sexual es a los 10. Bueno, ¿qué pasa con la niña que no se ajusta a esa descripción grupal que se hace, ¿no? Esta descripción grupal lo que hace es limitar la autonomía, es limitar su capacidad de ir y denunciar. Y ahí es a donde se convierte problemático. Y por eso lo central del concepto de autonomía, por eso lo central de repensar esta idea de autonomía, no en un sentido liberal, de todos somos autónomos y tenemos capacidad de determinar nuestras decisiones, sino una autonomía relacional, un razonamiento contextual y pensar esa capacidad de tomar decisiones en contexto. Bueno, vamos entonces a la última parte de esta cuestión del sistema penal, del sistema punitivo, que era la propuesta que estaba en el título de esta presentación, y donde creo que pueden estar algunos puntos problemáticos del sistema penal cuando se pone a interpretar las leyes, ¿sí? Y acá marqué 6. Algunos tienen que ver con interpretación legal de la ley sustantiva, es decir, del Código Penal, y otros del Código Procesal Penal. Uno es el consentimiento, que es el consentimiento a una relación sexual. El segundo y el tercero tiene que ver con cómo pensamos la legítima defensa. Yo vi que van a tener una clase específica sobre legítima defensa. La legítima defensa como causa de justificación se convierte problemática cuando lo que se piensa es que la defensa, ¿sí?, tiene que ser actual e inminente. Esto es lo que dice el Código Penal. Y el problema es cómo se define actual e inminente en una relación de pareja en la que hay violencia de género. Si podemos, nos detenemos un poquito. No los quiero atosigar ahora con información. El cuarto elemento, bueno, la provocación y la necesidad racional están repetidos, ahora lo veo. La posición de garante y capacidad de acción en la omisión. ¿En qué medida los delitos de comisión por omisión, la imposición de deberes de actuar a algunas mujeres frente a los deberes de cuidado de los hijos, muchas veces se exageran sobre la base de esta idea del rol de cuidado? ¿Cómo se transmite incluso en supuestos en donde la mujer se fue a trabajar y no está en el momento en el que se produce la agresión y la muerte del niño o de la niña, y se extiende esa posición de garante, se ensancha de tal manera esa responsabilidad de cuidado, lleva a que incluso se cuestione la delegación, es decir, se cuestione el delegar el cuidado, ¿no? La madre que delega el cuidado de un hijo a un padre
bueno, es cuestionada en la medida en la que ella debía saber que aquel, digamos, podía ejercer violencia, ¿no? Entonces ese deber, digamos, ese deber de saber se construye, y esa posición de garante se construye sobre la base de responsabilidades que se asignan a partir de estereotipos, a partir de la idea de que una madre todo lo sabe, ¿sí? Y una madre todo lo puede. Y parte de eso es también cómo se sobreinterpreta la capacidad de una mujer de intervenir para limitar una agresión, ¿sí? En el marco de hay casos del Tribunal Superior de Entre Ríos, incluso donde una mujer no interviene en el momento de la golpiza del varón hacia los hijos y se le atribuye a ella el homicidio en comisión por omisión por no haber detenido al varón que había golpeado al hijo, ¿no? Entonces, la atribución de responsabilidad por el acto de un tercero está dado por el no haber actuado, como si la mujer hubiera podido actuar. Y acá lo que se pone también en juego es, se tiene una idea una pobre idea de los efectos que tiene la violencia y de la intensidad que puede tener. La imputabilidad y la culpabilidad y la coacción es en qué medida ciertas circunstancias de violencia y de vulnerabilidad pueden estar condicionando, pueden estar limitando el poder de decisión de una mujer. Y esas variables de género también deberían ser tenidas en cuenta. Y otra de las cuestiones para pensar son los peligros procesales. Como los peligros procesales, este es un tema problemático, por ejemplo, pueden afectar, el hecho de ciertos hostigamientos a la mujer víctima, pueden constituirse en peligros procesales. Una mirada de género va a estar mirando los hostigamientos que puede recibir una víctima, ¿sí? Como testigo, como víctima del hecho. Tengo acá traje un pequeño video sobre la elección del consentimiento. No sé, Milagro, si se puede ver de pasar ahora. ¿O conocen este video? ¿No? ¿No lo conocen? A ver si puede aparecer. No sé si va a salir, pero pararse ahí en una elección de consentimiento. Sale el sonido, si no sale lo dejamos y se los cuento. ¿Querés tomar tereré que en vez de iniciar una relación sexual? Claro que sí. Te preparas, qué rico. Entonces sabes que quiere tomarte. Le puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Puedes preguntar, puede responder, ¿querés tomar tereré? Claro que sí. Me parece que no sale, Milagros, no te preocupes. Sabes que quiere tomarte. Está desfasado. Aunque puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Y puede responder. Bueno, es un video que recrea otro que se llama Té y consentimiento, y este es tereré y consentimiento. Mírenlo, búsquenlo. Lo que recrea es la discusión que existe sobre el consentimiento y cómo interpretamos el consentimiento, ¿no? Y esto está, digamos, a nivel de la dogmática penal, es algo que se discute porque define y excluye lo que es el delito de violación. Define y excluye lo que es un delito de lesiones en el marco de relaciones con características particulares. Entonces, ¿cuándo es que hay una verdadera decisión de entrar en el marco de una relación sexual?
El video ustedes lo van a ver, no quiero spoilear, pero les adelanto en qué consiste el ejercicio. Cuando se ve el video, no les voy a spoilear, pero voy a hacer el ejercicio. Cuando se ve el video, todos coinciden en que es muy bueno y es que es muy explicativo el video. Y el problema que tiene el video, en parte, es que reproduce una lógica binaria, ¿no? Donde está el varón que le ofrece tereré a la mujer y la mujer que acepta o no acepta, ¿no? El hombre dispone y la mujer dispone. Entonces tiene esa lógica binaria. Y por otro es que simplifica algunas situaciones que son difíciles de desentrañar y que los procesos penales tienen una dificultad en su valoración. Pero más allá de eso, despierta curiosidad y las invito a que lo miren. Particularmente, ¿por qué interesa esto vinculado con la interpretación de ciertos delitos y de cómo y el valor y la importancia que tiene el consentimiento? Hay determinados hechos delictivos en los cuales que exista este consentimiento excluye el tipo penal. Podemos pensar, de hecho, en algunas situaciones de lesiones, o podemos pensar en otros delitos, la violación de domicilio u otros, en donde justamente el consentimiento lo es todo, como dice el video. Pero la violación es un caso donde se nos pone en juego la violencia de género y donde hay muchos malos entendidos. Y parte de lo que pone en discusión el video y lo que nos permite pensar es cuánto hay en nuestras sociedades de una cultura de la violación. Y esta cultura de la violación está basada en estas cuatro ideas, ¿no? De solamente ocurre entre desconocidos, donde solo hay violación si la mujer sale físicamente lesionada, donde el comportamiento anterior de la víctima es relevante, qué llevaba vestida, si tomó, si no tomó, si consumió estupefacientes, y cuánto hay de si la mujer denunció de manera inmediata y cómo denunció. Este mismo ejercicio de cuántos de los que están aquí cometieron, no, sufrieron un delito y quiénes de ustedes lo denunciaron. Lo mismo para la violación. Es cierto que la manera en la que los tribunales están resolviendo poco a poco los casos empiezan a desarmar, ¿sí?, estos estereotipos. La cuestión es, como decían algunas de las compañeras aquí, ¿cuánto tiempo tarda en que una corte de Suprema, de provincia, una corte de nación, desarme el estereotipo aplicado en un juzgado de primera instancia? ¿Sí? Entonces, por más que nosotros veamos y reconozcamos esos avances, no significa que no veamos todos los que quedan afuera. En general, en nuestra región y la Corte Suprema ha tenido como decisiones interesantes en materia de separar y desapegarse de los estereotipos. Uno de los casos más recientes en los que justamente desarma los estereotipos en materia de violación es un caso que se llama Zanelli, creo que es del año 2020 o 2019, donde se juzgaba la violencia sobre una niña y la Corte básicamente desarma la idea de que la denuncia tiene que ser inmediata, ¿no? La niña denuncia mucho tiempo después, entonces permite otra vez en interseccionalidad pensar violencia sexual, niña, edad. Es distinto los obstáculos que tiene que superar una niña para hacer una denuncia, cuando muchas veces además esta violencia se da en el marco de ese espacio donde tiene que ser cuidado. Bueno, la autonomía de una niña para ir a buscar un policía, digamos que la autonomía de una niña para hacer una denuncia en el marco de la escuela y avisar en las autoridades escolares, también, esto es razonamiento contextual, cómo pienso la violencia en ese espacio para esa persona en particular con sus características. Y así como planteaba la discusión sobre el consentimiento en interpretación legal, la otra cuestión que puede entrar para conversar es la interpretación de la legítima defensa, que como yo les decía, lo van a ver más adelante en una de las clases, aquí vi, Santiago Irizarry va a trabajar sobre la legítima defensa,
y muy probablemente Indiana Guerreño también, cuando trabajen los análisis de casos. Pero acá les adelanto algunas de las cuestiones. Como yo les decía, la legítima defensa es una causa de justificación, es una causa que excluye el delito. Si una mujer lesiona o mata en legítima defensa, es porque alguien la agredió antes. ¿Y cómo vamos a interpretar esa agresión previa? Es lo que está en juego y lo que se pone en discusión en la interpretación legal. ¿Qué es lo que los jueces entienden por agresión? Una cosa es, digamos, una discusión es si a mí me arrancan la cartera, la persona corre y yo me la encuentro 4 días después y entonces le pego, ¿no? Bueno, la agresión ya cesó hace rato. Entonces la cuestión es, ¿hay actualidad? Digamos, ¿me puedo defender a pesar de que haya pasado mucho tiempo de esta agresión? Eso es lo que está en discusión cuando pensamos en la legítima defensa y en el tiempo que pasa y en la actualidad de la agresión en los casos de violencia de género. Tenemos nuestra Corte Suprema, a diferencia de otras Cortes Supremas regionales, tiene 3 casos donde ha analizado el problema de la legítima defensa. Y es importante para mí separarlos en casos donde se trata de supuestos de confrontación y de no confrontación. Los supuestos de confrontación son estos 2, Leiva y RCE, que más allá de las particularidades que tengan cada uno de los casos, que bueno, lo dejo aquí para que en todo caso lo lean ustedes después más adelante, lo interesante es que en los 2 supuestos la Corte se mete en la valoración de la prueba, ¿no? Ahí se integra cómo valoro la prueba y cómo hago la interpretación legal para decir y para mostrar que había habido violencia previa. En el caso de Leiva, lo que había sucedido es que encontraron al hombre muerto con una única lesión letal. En cambio, la mujer estaba toda golpeada, la puerta estaba cerrada, tenía lesiones en todo el cuerpo y una pericia psicológica daba cuenta de que sufría violencia de género de antigua data. Entonces la Corte lo que hace es un análisis de arbitrariedad, se mete a valorar la prueba y dice todo esto fue mal investigado porque no se miró el contexto, porque no se vio que cómo puede ser que si ella estaba toda morotoneada y golpeada, se la considera a ella la homicida cuando la víctima del hecho, el hombre, tenía una única lesión. Entonces, hubo algo en el proceso llevado adelante en Catamarca que falló, y esto es lo que la Corte manda a revisar. En el caso de RCE es un caso de provincia de Buenos Aires, de San Isidro, de un tribunal oral de San Isidro, y aquí lo que sucede, fíjense qué interesante, es que la Corte considera que la mujer lo provocó al marido porque no lo había saludado cuando él entró a la casa. Entonces, como ella no lo saludó, el marido le pegó, ella se defendió del golpe del marido y el Tribunal de San Isidro consideró que esa falta de saludo había sido una provocación, que había justificado que el marido le pegara y que entonces no validaba la defensa de ella a esa lesión. ¿Se entendió? Los casos de legítima defensa tienen esta cuestión de que se van cruzando víctima y victimario y a veces es difícil. Pero fíjense ustedes entonces cómo la falta de provocación suficiente tiene un sesgo discriminatorio en su interpretación y la falta de saludo de la mujer se convierte en una agresión. Esto ha viajado en el tiempo. Hay casos de la década de 1980 de la Corte de la Provincia de Buenos Aires donde se considera que la mujer provoca cuando no lava la ropa, ¿sí? Y que cuando no cocina de manera adecuada. Sin llegar a ese límite, este caso lo que habla es del no saludo. ¿Habían levantado la mano por ahí? Sí. Perdón, pero es que no escucho. Que quería opinar, o sea, dar mi opinión de que la legítima defensa en Argentina es algo que se encuentra muy limitado
en cuanto a las situaciones, porque siempre que termine en la muerte, digamos, de la persona que ejerció la violencia, es muy difícil que la legítima defensa se tome realmente como legítima. Siempre en todas las opiniones que estuvimos escuchando en este curso, son todas de errores o fallas institucionales. Así como se da al principio en el primer contacto con la justicia, que sería con las fuerzas, de hacer una denuncia y demás, y así también cómo se da luego de llegar a la justicia. Sí, iba a decir algo del colectivo LGBTI. Algo que se observa quienes miramos un poco esta jurisprudencia sobre legítima defensa es que en nuestros tribunales, bueno, tenemos algunas decisiones que van receptando esta interpretación, pero que en el caso, digamos, pero que se ve más en los casos de mujeres y no en el caso de diversidades sexuales. Y acá se pone mucho en juego en situaciones donde hay agresiones sexuales y defensa frente a agresiones sexuales que no son interpretadas ni como agresiones ni como defensas, ¿no? Y ahí hay un trabajo de interpretación para hacer. Hubo un proyecto de reforma del Código Penal que intentaba incluir y abrir un poco más los supuestos de defensa en casos de violencia de género, intrafamiliar, y ahora vamos a ver los casos de no confrontación. Yo entiendo que es delicado, porque pensamos que es habilitar una respuesta a una agresión. No digo que entonces no haya que responder. Lo que digo es que a veces es difícil en la tarea del legislador encontrar el fraseo, el vocabulario, para que no signifique entonces que ante cualquier hecho entonces hay una habilitación para la respuesta. Sí, el problema está en cómo construimos esas instrucciones al jurado, y ese es un problema que tenemos que empezar a pensar ya. No creo que tenga que ver con un problema del sistema, sino con un problema de cómo se construyen esas instrucciones y cómo se selecciona a ese jurado, ¿no? Cómo se da el procedimiento de inclusión de quien integra el jurado. Pero estaba la compañera atrás que quería hacer una observación. Es lo que justamente veníamos todo el colectivo LGTBIQ peleando por el tema de la defensa, de la legítima defensa, porque hay muchas compañeras donde actualmente se dedican y nos dedicamos a la prostitución nocturna, donde sufren mucho, ¿entendés?, por parte de la policía y de los mismos clientes que van y solicitan el servicio. Es lo que siempre venimos peleando, porque nunca toman como defensa lo que nosotros hacemos, la defensa que tomamos en la calle, donde tenemos que tener 55.000 ojos al costado, imagínate, y con la persona que te vas. Actualmente yo salí ya, pero tengo compañeras que la están padeciendo, y vos haces tu defensa y la policía va y te detiene a vos, no al otro, al que te agredió. ¿Entiendes? Entonces justamente debería haber muchos cambios, tantas leyes, tantos penales como civiles, modificaciones, y tener y amparar, por supuesto, a compañeras y compañeros que se dedican actualmente a la prostitución nocturna. Por diferentes motivos están, digamos, dentro de ese mundo. Pero en la calle, en la noche, es muy diferente, donde vos te defendés y vas vos preso y no el que te agredió. Y eso lamentablemente está pasando. Sí, ahí pensar otra vez, ¿no?, en cómo recorta y cómo se cuentan las historias en los procesos penales y en las entrevistas previas, ¿no? Bueno, cómo empieza ese policía la intervención. Encuentra a una compañera con un palo y entonces
es la agresora, ¿no? Bueno, reconstruyo para atrás y cuánto voy a reconstruir hacia atrás de lo que pasó. Sí, es un tema que además se ha empezado, digamos, con... sí, y que tiene que ver un poco con comunidad trans, digamos, porque nos dedicamos la noche, porque la mirada así viene siendo así de la sociedad, de la comunidad. Una chica trans de la noche de la calle de la prostitución, sabiendo que hoy en día ya no es así. Hoy en día tenemos acceso a diferentes actividades laborales, recreativas, estudiantiles, y entonces eso es lo que está pasando. Digamos, bueno, no está Dalex, pero Dale también debe saber muchos casos de que hay compañeras que cayeron presas, fueron lastimadas por mimas en la calle, digamos, pero la culpa la tienen ellas, no nunca digamos, esas cosas ya hay que terminar con el colectivo, no solamente con la comunidad trans, con los chicos de otros géneros, también lo padecen con su misma pareja. Vos te vas a denunciar que tu marido te golpeó y te mira a vos y mira y son dos tipos, ¿entendés? Hoy en día existe la ley de tu identidad autopercibida, digamos, que te autopercibís como vos querés, no importa la imagen, pero eso es lo que no están cumpliendo, digamos, las fuerzas hoy en día, lamentablemente. Muchísimas gracias. Sí. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que no hace falta ser de ninguna colectividad. A mí me ha pasado en carne propia. Si bien la mujer ha avanzado en mucho todo este tiempo por las leyes y por todas las cosas, no es lo mismo la defensa legítima cuando somos ama de casa, por decirlo así, no sabemos cómo defendernos. Yo lo padecí y bueno, y con los años me fui capacitando en defensa femenina y otras cosas más, donde yo me empecé a defender. Y ahí fue mi límite, porque yo tenía solamente capacitaciones. Mi agresor no podía estar preso, porque yo tenía capacitaciones y me empecé a defender. Hoy día, gracias a Dios, estoy libre de esa persona, pero para eso pasé 4 años de pelea con fiscalía, con la justicia y con todo el mundo. No me daban el botón antipánico, nada. Entonces yo busqué mis propios medios y me empecé a capacitar, a hacer defensa femenina y todo lo que fuere para defenderme mi integridad física y la de mis hijos. Y así fue, y lo veo en la calle, jamás estuvo preso. Con todas las pruebas del mundo, embarazada, me pasó con el vehículo por arriba con su propia hija, sigue en la calle. Y porque yo me defendí, ahora yo soy la mala. O sea que está mal, estamos como Alicia en el País de la Maravilla, todo al revés. Bueno, gracias. Sí. Es difícil hacer una reflexión después de una experiencia personal como la tuya, como la que hizo la compañera antes. Pero bueno, también parte del dar clases y habilitar la experiencia de las mujeres y disidencias es escuchar las experiencias y también en el ámbito de la clase, de un auditorio abierto. Si tuviera que hacer una reflexión teórica de esa experiencia, es pensar, digamos, cómo miramos lo que nos cuenta la compañera es el estereotipo de buena víctima, ¿no? La buena víctima es aquella que se mantiene pasiva, que entonces sufre, y aquella que empieza a tomar herramientas y empieza a lograr salir de una espiral sin los elementos que el Estado no le da y que busca de manera privada generárselos, se genera este estereotipo de entonces no es una víctima de verdad, ¿no? Un ejemplo también, volviendo al espacio anterior, de
cómo estas preconcepciones y prejuicios afectan en la prueba. Afectan en la prueba, y si tuviéramos que hacer el argumento normativo, es un problema de igualdad, es un problema de acceso a la justicia, es un problema de autonomía y es un problema de imparcialidad. Y también lo que comenta la compañera, lo que nos permite hacer otra reflexión es, en algunos casos, cómo el tiempo del proceso, ¿no?, y el tiempo que le lleva a la justicia a procesar un caso atenta contra la respuesta que da la justicia, ¿no? Entonces, una víctima de violencia sexual espera 5 años para llegar al juicio y cuando llega está más armada, está más segura para enfrentar el proceso, pero esa fuerza personal que tiene es interpretada para restarle credibilidad. Bueno, son aspectos para pensar en esto de las prácticas y de ver cómo se desarman, cómo nos paramos cuando litigamos un caso para prevenir esta forma de mirar a víctimas o imputadas en el proceso. Finalmente, el último caso de legítima defensa para presentarles es un caso, el caso se llama Pérez, es del diciembre de 2020 y como verán, bueno, no, en el de la IVA no, pero si revisamos los casos podríamos hacer un curso de jurisprudencia de la Corte Suprema y perspectiva de género y ahí lo que vamos a estudiar son los dictámenes del procurador, porque la Corte se remite a los dictámenes del procurador. Pero bueno, más allá de eso, podemos analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema y ver cómo se remite a los dictámenes del procurador, y en este caso también se remitió a un dictamen del procurador. Hace 2 días sacó un caso, digamos, también de violencia sexual en un centro penitenciario y se remitió al dictamen del procurador. Tiene una voz de género muy potente la Corte en este punto. Y la cuestión era, lo interesante de este caso es que es un caso de no confrontación. ¿Alguna conoce el caso? Era una mujer que padecía violencia de género y se separa de su agresor. Y el agresor después de un tiempo ingresa a la casa y le sustrae un objeto que la mujer había comprado con su primer salario después de haber sido víctima de violencia durante muchos años. Entonces ella va a la casa del agresor, va a una casa, no lo encuentra, va a otra casa, lo increpa y finalmente lo lesiona, ¿sí? La cuestión es, lo que está en discusión acá es cómo se valora la actualidad de la agresión, ¿no? El robo del televisor, la sustracción del televisor había sido en un límite temporal muy lejano al que después la mujer fue a darle respuesta. El caso es muy interesante para discutir, es muy complejo, tiene muchas aristas, pero me parece que en la línea de ir pensando cómo se piensa el derecho penal con esta perspectiva, abre muchas ventanas. Y lo que es interesante acá es estos casos de no confrontación. Quizás ustedes conocen los supuestos de mujeres secuestradas o mujeres que matan al marido cuando éste está durmiendo y cómo se interpreta entonces esa muerte. Está la figura del tirano, la muerte del tirano en casa, ¿sí? Y la Corte cuestiona que la defensa no lo hubiera utilizado. La Corte dice, el procurador dice, si hubieran utilizado la figura del tirano en casa, por ahí la defensa hubiera merecido otra respuesta. Pero en este caso en concreto, la Corte dice, acá no hay un problema de legítima defensa, porque no hay una situación de confrontación. Lo que sí hay es un supuesto de emoción violenta, ¿sí? En ese punto, podemos pensar en el caso y en cuestionar la decisión de la Corte en la valoración de la prueba, en cómo se pensó la prueba, cómo la defensa pensó la prueba. Lo más, quisiera acá remarcar es
esta jurisprudencia de nuestra Corte que no es tan común en otros tribunales de la región. Bueno, para terminar de esta segunda parte, para no hacer un resumen de la primera parte que ya lo hice al empezar esta segunda, pensar en estos dos factores, ¿no?, de violencia y exclusión social como estos síntomas de una discriminación estructural y estas singularidades de las experiencias de mujeres y trans, mujeres y diversidades. ¿Cómo indagamos entonces en estas experiencias, en esa atención primaria? ¿Cómo se busca la prueba sin discriminación? Y esto supone revisar todas las prácticas. No es ni atarse a la declaración de la víctima y pensar que con ella vamos a llegar al resultado querido en todos los casos, pero tampoco no escucharla. Entonces esto es investigación diligente y pensar en dónde se va a manifestar la violencia y cuán exhaustiva es la investigación. Para pensar la interpretación legal fuerte es dogmática penal con perspectiva de género. Bueno, vamos a agarrar un tratado de derecho penal y vamos a estar mirando la construcción de una doctrina neutral. Tenemos que tamizarla, al menos con estos tres instrumentos: la experiencia de las mujeres, la pregunta de las mujeres y disidencias y el razonamiento contextual. En algunos casos quizás lleguemos a algunas discusiones, pero lo que hacen estas herramientas, como si fueran pinzas en serio de una caja de herramientas, empiezan a ensanchar los conceptos y empiezan a abrirnos otras fronteras analíticas de aquello de lo que estamos hablando, donde entra la voz de la mujer, donde entra el análisis de la discriminación por resultado. Y en esto, bueno, trabajar con sacando, separando, olvidándonos de las concepciones estereotipadas, pero haciendo un análisis serio, profundo, no lanzando el concepto de estereotipo como si solo fuera a resolver y a permitirnos ganar un caso. Y bueno, hasta aquí estoy. Agradecerles muchísimo que se quedaron hasta el final. Gracias a todos y todas. Podemos quedar para preguntas, pero me miran acá. Puedo habilitar preguntas, pero me estás mirando, así que como digan. Les voy a dejar acá el PowerPoint que tienen los links con alguna de las bibliografías que les permite a ustedes seguir investigando y mirando. Y después les paso también, si quieren, jurisprudencia con perspectiva de género. Es la base del Ministerio Público de la Defensa, que coordino una oficina de capacitación e información para defensores públicos y que tenemos el ojo puesto en decisiones con perspectiva de género, e invitarlos a todas y a todos a que manden fallos de Chaco, así podemos difundir también lindos casos que puedan ir permeando en fronteras federales, ¿no? Pensarnos en una casa más grande que nos nutramos entre todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos la clase que dio la doctora Julieta Di Corleto y la disposición. Invitamos a la directora de la diplomatura a que suba al escenario. Vamos a proceder a un sorteo de 3 libros de librería Contexto. Informo también que en la librería Contexto está a disposición para la venta el libro en el que está la doctora Julieta Di Corleto como compiladora y como autora. A ver si está Florencia Pérez. ¿Está? Hasta el final, así está premiada. No, gracias, felicitaciones, gracias por participar. Benjamín Mesa.
Susana Graciela Núñez. Romero Aida. Evelyn Janet Gaona o Gauna. Norma Díaz. ¿No? Tuvimos mucha suerte. Galarza Pilar Yolanda. No. Rodrigo García. Puso 2 papelitos, Rodrigo García. Ni así. Se fue antes. Ángela María Silvana Moreno, ¿no? Ortiz Elena, el que levanta primero la mano. Ahí está Ortiz Elena. A ver. Agradecemos la presencia de todos y todas y, por supuesto, a la doctora Julieta Di Corleto, su disposición y excelencia.